los consensos que se llegan alrededor de ciertas afirmaciones o ciertas definiciones de las realidades tienen que ver con lo que nos comunican nuestros pares. En este episodio de Fernet y Comunicación charlamos con Natalia Aruguete sobre fake news, polarización y redes sociales. Natalia es doctora en Ciencias Sociales, docente universitaria e investigadora del CONICET. Natalia, ¿por qué consumimos fake news cuando estamos en las redes? Lo importante aquí es que aquello que nos lleva a creer y confiar en la información que circula en redes sociales está más vinculado a lo que nos sugiere esa información en términos afectivos y a cómo nos interpela emocionalmente. ¿Cuál es el rol que juegan las creencias? Si una información nos entusiasma en la medida que coincide con aquello que nosotros creíamos que podía ser efectivamente cierto, nuestra tendencia frente a ese tipo de información es a compartirla con otros porque está confirmando aquello que creemos. Las creencias necesitan una comunidad que las sostenga. ¿Qué pasa con las comunidades virtuales? Esas comunidades virtuales, sobre todo, se generan y se conforman a partir de esas vinculaciones de noticias que son coincidentes, que son consistentes con las creencias y las idiosincrasias que allí circulan y que por ende se van confirmando, retroalimentando y aumentando esa sensación de verdad y esa sensación de homofilia que hay en el interior de las comunidades virtuales. El puntapié inicial para el inicio de una comunidad virtual es que una persona comience a seguir a otra. ¿Cómo funciona este proceso? Cuando nosotros decidimos seguir a otro usuario, muy por lo general son usuarios de alto grado, esos usuarios más jerárquicos tienen coincidencias con nosotros dentro del espectro ideológico y por ende comparten valores comunes, formas de percibir la realidad, etc. Natalia, en el último libro que escribieron con Ernesto Calvo, definen un fenómeno que se genera dentro de estas comunidades virtuales. ¿Nos podés contar qué son las burbujas de información? Cuando hablamos de burbujas de información nos estamos refiriendo efectivamente a aquel acercamiento que como usuarios vamos teniendo a quienes piensan similar a nosotros. ¿Cómo funcionan estas burbujas? Esas burbujas de información plantean elementos de encuadre que en su conjunto van conformando una determinada mirada y una determinada percepción de la realidad. ¿Qué pasa con las burbujas de información en las conversaciones que existen en las redes? Se suele pensar que cuando se trata de temas que no tocan la dimensión política, las burbujas de filtro suelen desarmarse, no están tan fuertemente alteradas porque los nodos, los usuarios que están intermediando en esa conversación pueden activar mucho más la interrelación y por ende desarmar o desactivar esa grieta. ¿Qué sucede en los temas de conversación que tienen dimensión política? En otros temas que son más políticos, por caso en crisis políticas o en campañas electorales, la grieta se consolida muchísimo más y por ende la circulación de mensajes en el interior de las burbujas de filtro actúa cual cámara de eco, amplificando y resonando aquello que circula como más fuertemente y los valores que están más instalados en el interior de esas burbujas. En el último libro que escribiste con Ernesto Calvo, estudiaron temas de polarización y despolarización. ¿Cuáles son los temas que despolarizan la conversación en redes sociales? Esos temas políticos tuvieron que ver fundamentalmente con agendas de género, como lo fue la red Aborto Legal, como lo fue la red Mira Cómo Nos Ponemos, o como lo fue la red Ni Una Menos. ¿Y a qué conclusiones llegaron? En esos casos, nuestra conclusión es que no se despolitizaron esas conversaciones, sino que se despartidizaron, en el sentido de que la política, la conversación política, con una interacción mucho más sana, didáctica y más prístina, se puso por encima de las diferencias partidarias y por ende esos usuarios jerárquicos convivieron en una misma burbuja en lugar de
de que sus premisas calaran hondo en sus burbujas de pertenencia generales, las más estables, digamos. No te olvides de suscribirte y seguirnos en tu red social favorita. Nos podés encontrar como Fernet y Comunicación. Mi nombre es Lautaro Díaz Mella y hacemos este podcast con Francisco Moyano Larrazábal, Federico Pavón. Gracias por escucharnos y nos encontramos en el próximo capítulo con mucho más Fernet y Comunicación. Fernet y Comunicación. Fernet y Comunicación. Che loco, ¿querés Fernet?